Tenemos nuestro proceso de Poisson como un proceso de incrementos independientes cuyos incrementos tienen distribución de Poisson con parámetro lambda, que es la intensidad o tasa, multiplicado por el intervalo de la longitud del intervalo de tiempo transcurrido. Eso ya vimos. Y también ayer entendemos que de manera equivalente se puede construir el proceso de Poisson a la base de variables exponenciales o distribución gamma, que corresponde a la suma de variables con distribución exponencial independientes y con mismo parámetro lambda. Entonces ya vimos este efecto. En literatura, proceso de Poisson es un ejemplo de proceso de conteo. En inglés sería point process o counting process. Nuestra variable gamma corresponde al instante de ocurrencia del j-ésimo evento, es decir, que tau j es la suma de los tiempos entre eventos de proceso de Poisson hasta que llega j-ésimo evento. Y este gráfico que tenemos acá, en realidad contempla toda la caracterización o construcción del proceso de Poisson, porque el número de eventos n sub s, que es el número de eventos de proceso o hechos ocurridos hasta el momento de tiempo s, tiene distribución de Poisson. Si partimos del cero, en este caso sería distribución de Poisson con parámetro lambda multiplicado por s. Y también tenemos variables t mayúscula que tienen distribución exponencial con mismo parámetro lambda, donde t1 es el tiempo hasta la llegada del primer evento, t2 es el tiempo entre el primer evento y el segundo, y así sucesivamente. Y también tenemos variables tau, tau1, tau2, tau3, que son sumas de esas variables exponenciales, por ende tienen distribución gamma y son tiempos hasta llegada del primer evento, segundo evento, tercer evento. Entonces este gráfico en realidad contiene toda la información sobre la construcción, sobre la estructura, digamos, de nuestro proceso. Y también es obvio que nuestras variables tj, que tienen distribución exponencial, podemos considerar como diferencias, como incrementos de las variables tau. Y son nuestros tiempos transcurridos desde el j-1 ésimo evento hasta el j-ésimo evento, y obviamente son exponenciales y por lo tanto sabemos su esperanza, que sería el valor inverso a nuestro parámetro 1 partido por lambda, y sabemos su varianza, que sería 1 partido por lambda al cuadrado. Entonces eso es lo que vimos. Un pequeño comentario con respecto a lo que se refiere cuando se dice que distribución de Poisson y proceso de Poisson es proceso de eventos raros, es decir, que es el proceso que cuenta eventos que ocurren con baja probabilidad. En lenguaje matemático, este significa lo siguiente, que si nosotros consideraremos un incremento del proceso de Poisson pequeño, en el sentido que un incremento del proceso de Poisson en un intervalo de tiempo pequeño, es decir, que entre el instante t y el instante t más delta t,
donde delta t es una cantidad infinitesimal, es decir, que donde delta t tiende al 0. Entonces, la probabilidad de que en este pequeño intervalo de tiempo no ocurra ningún evento, no llega ningún evento, es casi 1, es decir, que casi con probabilidad 1, dentro de un lapso de tiempo pequeño no pasa nada. Es decir, que esa probabilidad es igual a 1 menos delta multiplicado por nuestra longitud del intervalo de tiempo, delta t, que es pequeña, más o pequeño de delta t, donde o pequeño de delta t tiene el mismo significado que tuvimos en el análisis, es decir, que es o pequeño de Lagrange. Eso significa que una función que llamamos o pequeño de delta t es tal que esa función dividida por delta t, cuando delta t va al 0, tiene como límite 0, tiende al 0. O para los que no tenían o olvidaron de su curso de análisis, de manera coloquial se puede entender que O pequeño de delta t es algo más pequeño, negligible, con respecto a la cantidad, al valor delta t. Es decir, que es algo más pequeño que delta t y negligible con respecto a orden de delta t. Y la probabilidad de que dentro de este intervalo pequeño ocurra estrictamente un evento de proceso de Poisson es bastante pequeña, pero no nula. Es decir, que es igual a lambda multiplicado por delta t más algo más pequeño en orden que delta t. Es decir, que aproximadamente es lambda por la longitud del intervalo de tiempo. Pero eso tiene sentido cuando el intervalo de tiempo es pequeño, es decir, todas esas asintóticas son válidas para delta t que tiende al 0. Y la probabilidad de que dentro de este intervalo de tiempo pequeño ocurra dos o más eventos es 0. Es casi 0, es O pequeño de nuestro intervalo de tiempo delta t. Por lo tanto, tiende al 0. Es decir, que nuestro proceso cuenta eventos raros. En un pequeño intervalo de tiempo, con probabilidad muy alta, no pasa nada. Con probabilidad baja, ocurre un evento y no ocurren dos o más eventos. Es decir, que estos eventos no ocurren en grupos. Posiblemente no es buena explicación para clases grabadas, pero dado que el proceso de Poisson, por ejemplo, cuenta accidentes, siniestros, muestros, es decir, que las abuelitas en un pequeño intervalo de tiempo no mueren. Si mueren, muere una y no mueren en grupos. Es decir, que los siniestros no ocurren dentro de un intervalo de tiempo bastante pequeño, no ocurren en grupos. Eso es la característica de nuestro proceso. Próxima lámina en fondo es mismo, simplemente dividiendo por delta t para tener una especie de derivada o de densidad. Entonces, y acá este símbolo sim significa que es asintóticamente equivalente a esa cantidad cuando delta t tiende al 0. La moraleja es que tratamos de dar interpretación matemática estricta a lo dicho, que es un proceso que cuenta eventos raros, eventos que no ocurren con mucha frecuencia y no ocurren en grupos. Ejemplos.
En realidad, el proceso de Poisson ocurre, aplican en varias aplicaciones, en varias situaciones. Unos de los más famosos en modelamiento financiero, por ejemplo, las roturas de stock o ocurrencia de stocks grandes, modelan mediante proceso de Poisson. Rotura de stock, eso significa que tuvimos cierto comportamiento de mercado, luego pasa algo y el mercado pasa a seguir otro modelo o modelo con otros parámetros. Por ejemplo, la ocurrencia de pandemia de coronavirus. Vivimos con este, es decir, que eso ocurrió, por lo tanto no tiene probabilidad cero tener tal pandemia, pero en realidad la probabilidad por lo general tener una pandemia mundial que va a colapsar todas las economías y todo es bastante baja. Es mismo que, por ejemplo, las caídas de aviones. La probabilidad es positiva, pero para una persona dada que está tomando avión, la probabilidad que va a sufrir un accidente es casi nula. Entonces, esas cosas se modelan con proceso de Poisson. En seguros se ocupan para las primas de seguros para probabilidad de ruina, probabilidad de quiebra de una compañía y como una referencia, si alguien tiene interés, este modelo clásico, pero que se ocupan todavía, eso se llama modelo de Kramer-Lundberg. También se ocupan para modelar varios accidentes de tránsito, casos de enfermedades, etc. Llegadas a algunos, no sé, por ejemplo, proyectos, llamadas telefónicas, etc. Es decir, que en realidad se ocupan bastante. Ya, luego, esos ejercicios los hicimos la clase pasada. Este diapositivo, de misma manera como diapositivas para la próxima clase ya están en Canvas, entonces pueden dar un vistazo. Y ahora sigamos con demás propiedades de proceso de Poisson. Entonces, acá tenemos una fórmula que a la primera vista se ve como raro, para no decir más. Entonces, de primero, presten por favor atención que acá tenemos probabilidad condicional, pero probabilidad condicional dado futuro con respecto a presente o pasado. Es decir, que el instante de tiempo t que tenemos en la parte de condición es el instante posterior al instante S que corresponde al evento principal. Por lo tanto, N es mayor que K. Y la parte derecha, a la primera vista, no tiene nada que ver con distribución de Poisson y con procesos de Poisson, porque si nosotros interpretaremos S partido por T como probabilidad de éxito o fracaso, como quieren, entonces en tal caso, si S partido por T es probabilidad de éxito, tenemos nada más que distribución binomial, que corresponde a K éxitos en N ensayos de Bernoulli, con probabilidad de éxito igual a S partido por T. Es legítimo porque S es menor que T, por lo tanto este valor numérico es menor que 1. Entonces se ve bastante raro. Entonces voy a demostrar la próxima lámina. Le voy a pedir 2 segundos porque tengo que buscar vaso de agua. Por mientras miren esas fórmulas y luego los explicaremos.
Entonces, a pesar de que cuando uno tiene esa fórmula como una fórmula dada, se ve súper raro y casi sospechoso. Pero se resulta que si hagamos un cálculo, que también, como se puede apreciar, ni siquiera no es complicado, efectivamente sí llegamos a este resultado. Entonces, partimos de la definición de la probabilidad condicional. Entonces, probabilidad condicional, por definición, es igual a la intersección de dos eventos y tenemos que dividir por la probabilidad de la condición. Luego, dado que sabemos que al instante S nuestro proceso tomó valor K y el instante T es posterior al instante S, entonces yo puedo representar el segundo evento nt igual a n, trasladándolo, aplicando la propiedad de estacionalidad de los incrementos, yo puedo trasladarlo al principio del eje de tiempo. Entonces, este será equivalente al n, el instante t menos s, que es igual a n menos k. ¿Por qué podemos hacer este? Porque sabemos que al instante s, nuestro proceso tomó valor k. Entonces, tenemos esa parte, pero ahora son independientes, porque nt menos ns es independiente de ns. Luego podemos trasladarlo al principio, pero este valor de variable aleatoria nt menos s es independiente de ns. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección podemos calcular como un producto de probabilidades. Entonces tenemos próxima línea. Y luego simplemente tenemos que sustituir para cada una de las tres probabilidades sus fórmulas respectivas. Los exponentes de manera masiva van a cancelarse. Los factoriales nos van a formar el cociente binomial y nos quedan las potencias. Entonces, tenemos nuestro resultado. Y entonces la demostración es pura álgebra. Esa fórmula perfectamente sirve para responder algunas preguntas. Acá tenemos un par de simples ejercicios para ilustrar la aplicación de esa fórmula. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que los clientes llegan a una tienda según un proceso de Poisson, se supone que 2 clientes llegan durante de la primera hora. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que ambos lleguen durante los primeros 20 minutos. Es decir, que ya sabemos que durante de la primera hora llegó 2 clientes. Eso nos da la condición.
Pero nos preguntan cuál es la probabilidad que efectivamente ellos llegaron más temprano, durante de los primeros 20 minutos. Entonces, tenemos esa probabilidad. Entonces, sustitución por la fórmula y tenemos respuesta. Pura sustitución los números en la fórmula, nada más. Ahora, si supongamos que nos están preguntando en el mismo ejercicio, ¿cuál sería la probabilidad de que al menos uno haya llegado durante los primeros 20 minutos? Entonces, en tal caso, la condición no se cambia. Durante de la primera hora llegaron 2, pero ahora la parte principal va a ser una desigualdad, al menos uno, es decir, que uno o más. Pero en realidad acá tenemos solo dos situaciones, que sea llegó uno durante de los primeros 20 minutos, si llegó 2 durante este periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos condición que durante de la primera hora en total llegó solo 2 personas. Por lo tanto, las demás probabilidades, por ejemplo, probabilidad de que n20 igual a 3, dado que n60 igual a 2, es 0 y así sucesivamente para todas las demás probabilidades de este tipo. Por lo tanto, simplemente de nuevo tenemos que sustituir para la segunda parte, donde no tenemos cálculo, los números en la fórmula y luego sumar a dos valores. Entonces acá este ejercicio es puro cálculo por las fórmulas. Y ahora, por favor, presten atención porque esa parte es importante. Parcialmente, ya lo vimos la clase pasada cuando vimos el ejercicio de las partículas que de primero entraron en la bomba de impulsión del agua y luego algunas de ellas entraron dentro de la válvula, dentro de nuestro mecanismo. Y ayer dijimos que en fondo es ejemplo de lo que se llama principio de superposición para procesos de Poisson. Entonces, se supone que eventos ocurren con tasa lambda y además que nuestros eventos se pueda subclasificar en eventos de dos tipos, digamos tipo 1, tipo 2. De tal manera que los eventos del primer tipo ocurren con cierta probabilidad y los eventos del segundo tipo con probabilidad complementaria, digamos 1 menos p. De tal manera, nosotros podemos definir un proceso de Poisson que cuenta el total de eventos, tanto de tipo 1 como de tipo 2. Estos ocurren con tasa lambda. Y además, este proceso se subdivide en dos procesos que también serán procesos de Poisson, donde nt con superíndice 1 va a corresponder a los eventos del proceso principal, eventos de tipo 1, y el segundo subproceso va a corresponder a los eventos del segundo tipo. Y si resulta que nuestro proceso original, que contiene eventos de dos tipos, es la suma
de dos procesos de Poisson independientes, uno de los cuales que cuenta eventos de tipo 1 y el segundo cuenta eventos de tipo 2. Y de tal manera que las tasas también se suman. Si la tasa o intensidad que corresponde al proceso principal era lambda, entonces las tasas que corresponden a los subprocesos van a ser P lambda y 1 menos P multiplicado por lambda respectivamente. Y además esos dos procesos, NT1 y NT2, son independientes. Por inducción, de misma manera podemos subdividir nuestro proceso principal en más que dos procesos de Poisson. Es decir, que podemos subdividirlo en cualquier que sea número finito de subprocesos, es decir, que subproceso de eventos tipo 1, subproceso de tipo 2, 3, etc. Y de tal manera que el sumatorio de las tasas que corresponden a cada subproceso NT1, NT2, NTK va a ser, su sumatorio va a ser la tasa que corresponde al proceso general que contempla todo tipo de estos eventos. Y este fenómeno, que nuestro proceso de Poisson se puede subdividir en un sumatorio de procesos de Poisson independientes y además de tal manera que sus tasas suman, eso se llama principio de superposición para el proceso de Poisson. Juntando con la fórmula que obtuvimos anteriormente con este pseudo distribución Bernoulli, en realidad podemos decir que si NT es proceso principal que contempla como una componente el proceso de Poisson NT1 que ocurre, que corresponde a los eventos que ocurren con probabilidad P. En tal caso, la probabilidad condicional de este tipo va a corresponder a la distribución binomial. Por misma lógica que aplicamos para la fórmula, para obtener la fórmula en las láminas anteriores. Demostración en fondo es una repetición de la demostración que hicimos. Entonces, tenemos que aplicar la definición de la probabilidad condicional. Luego, tenemos intersección de un evento que el proceso NT que contempla NT1 y su parte complementaria, proceso NT2, cuyos eventos ocurren con probabilidad 1 menos P. Entonces, este proceso global tiene N eventos. Y sabemos que su parte, que corresponde al proceso NT1, corresponde a K número de los eventos, K menor que N, obviamente. Por lo tanto, el hecho de que NT es igual a N, cuando sabemos que NT1 tomó valor K, significa que efectivamente NT2, que es la segunda parte del sumatorio, tomó valor N menos K. Esos dos procesos son independientes, por lo tanto, de nuevo se puede separar la probabilidad de la intersección en un producto de probabilidades. Luego simplemente se hace sustitución de la fórmula. Luego de manera masiva las cosas se eliminan y se cancelan y llegamos a
un milagro, o sea, llegamos a la distribución binomial. Es bastante interesante porque a priori, de manera intuitiva, absolutamente no es obvio que se pueda llegar a esa fórmula. Y ahora también, por favor, presten atención porque este ejercicio, digamos, de tipo que pueden aparecer en el certamen, es una aplicación de principio de superposición de proceso de Poisson. También, como ya le dije, estas láminas están en Canvas, por lo tanto se puede estudiar este ejercicio con más calma, con lápiz y papel. Entonces, supongamos que tenemos una fuente radiactiva que emite partículas de acuerdo a un proceso de Poisson con tasa 4 partículas por minuto. Se coloca un contador de Geiger frente a la fuente. Este contador de Geiger, de manera independiente de cualquier otra cosa, registra las partículas emitidas, pero las logra registrar con probabilidad 0.75, es decir, que nuestro contador de Geiger no logra captar todas las partículas, solo cierto porcentaje, que en nuestro caso es 75% de las partículas emitidas. De inmediato podemos concluir que nuestro flujo de partículas, que es proceso de Poisson con tasa 4 partículas por minuto, se subdivide en dos flujos: las partículas registradas por el contador de Geiger con probabilidad 0.75 y las partículas no registradas por dicho contador. Y luego se puede hacer un sinnúmero de preguntas con respecto a esa situación. Entonces, nos preguntan: calcule la probabilidad de que al menos una partícula haya sido registrada 10 minutos después de iniciado el conteo. Luego, si el número de partículas emitidos en los primeros 10 minutos de conteo era 50, ¿cuál es la probabilidad de que 40 de ellas hayan sido registradas? Tercero, dado que 40 partículas se registraron en los 10 primeros minutos del conteo, ¿cuál es el número total esperado de partículas que la fuente ha emitido? Entonces, ahora vamos por partes, respondiendo pregunta por pregunta. Entonces, la primera pregunta era: calcule la probabilidad de que al menos una partícula haya sido registrada 10 minutos después del inicio de conteo. Entonces, como ya dijimos, vamos a definir nuestro proceso de Poisson original, NT, que era proceso de Poisson con tasa lambda igual a 4. Por lo tanto, NT tiene distribución de Poisson con parámetro 4 multiplicado por T, que corresponde a nuestro tiempo. Vamos a representar como una superposición de dos procesos de Poisson, donde el primero corresponde a las partículas registradas. Sabemos que las registramos con probabilidad 0.75, es decir, 3/4. Por lo tanto, este primer proceso, NT1, va a tener distribución de Poisson 3/4 multiplicado por parámetro del proceso principal, es decir, 4 multiplicado por T. 4 se cancela, tenemos 3T. Y el segundo proceso, que corresponde a las partículas no registradas, en este caso se va a tener 1 menos T partido por 1 menos P multiplicado por el parámetro del proceso original. Entonces, 1/4 multiplicado por 4T. Y ahora tenemos toda la herramienta para responder a cualquier tipo de preguntas. Entonces, la primera pregunta
se refiere a las partículas registradas 10 minutos después del inicio de conteo y dice que al menos una partícula, es decir, que una o más. Entonces nos están preguntando sobre la probabilidad de que nuestro proceso al instante de tiempo 10 tomó valor mayor o igual que 1. Dado que el proceso puede tomar valor cualquier que sea grande, en este caso es más fácil calcular a partir del complemento de esa probabilidad, es decir, que 1 menos probabilidad de que no registraron ni una partícula, y luego simplemente sustituimos las cifras en la fórmula. Segunda pregunta. También con mismo modelamiento nos podemos responder a la pregunta si el número de las partículas emitidos en los primeros 10 minutos de conteo era 50. Entonces acá ya nos dan condición. Entonces condición esa. 10 minutos, 50 partículas. ¿Cuál es la probabilidad de que 40 de ellas hayan sido registradas? Entonces la pregunta o evento principal va sobre nuestro subproceso de las partículas registradas. Es decir, que acá tenemos la aplicación directa de nuestra fórmula que se reduce a la distribución binomial. Entonces, simplemente tenemos que sustituir las cifras en la fórmula. Acá la probabilidad del éxito es 3/4, la probabilidad de fracaso es 1/4, K igual a 40 y se puede calcular todo esto. Tercero, dado que 40 partículas se registraron en los 10 primeros minutos de conteo, entonces también de inmediato nos percatamos que nos dan una condición, que nos van a preguntar sobre algo condicional. Y sí, efectivamente tenemos condición acá. N-1 igual a 40. ¿Cuál es el número total esperado de partículas que la fuente ha emitido? Número total esperado se refiere a la esperanza. Entonces nos están preguntando sobre la esperanza condicional de que, del número, de la esperanza condicional de la variable aleatoria que corresponde al proceso al instante 10. Dado que están hablando de todas partículas emitidas por la fuente, entonces se trata del proceso principal, n, sin superíndices, y la condición nos da información sobre el subproceso que corresponde a las partículas registradas. Entonces tenemos la esperanza condicional. ¿Cómo podemos trabajar con este? La forma más corta, creo, es, dado que tenemos la condición en términos de subproceso, vale la pena subdividir nuestro proceso N10 en dos procesos, N10.1 y N10.2, y aprovechar la propiedad de esperanza, que siempre la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Entonces yo represento el proceso N10 como la suma de dos procesos. Entonces ya tengo dos esperanzas, sumatorio de dos esperanzas. Y miren, primero miremos en la segunda esperanza. La condición contiene el proceso, el subproceso con superíndice 1 de las partículas registradas. Y la parte principal es de partículas no registradas, es decir, que corresponde al proceso independiente del proceso N1. Por lo tanto, la condición podemos eliminar, porque son dos cosas independientes,
Y nos queda simplemente la esperanza de la variable aleatoria que corresponde al segundo proceso. Y ahora mirando a la primera esperanza. La esperanza de n es 1, dado que n es 1 igual a 40. Es decir, que ya sabemos que es igual a 40, o igualmente se puede argumentar con propiedades de esperanza condicional. Entonces, la primera esperanza es igual a 40, porque no es porque la condición es medible con respecto al evento principal. Entonces, la primera es igual a 40 porque la condición nos da este número, y la segunda esperanza simplemente la calculamos porque sabemos que la esperanza de una variable que tiene distribución de Poisson, perdón, ¿qué me pasó? Me ocurrió. Del proceso de Poisson, entonces es igual al tiempo transcurrido. Y simplemente los tenemos que sumar.